Eso es. Y has comentado que esto, bueno, estamos hablando de que esto es algo que nos enseña mucho la sociedad y tal, pero ¿no crees que también hay un componente innato? Algo que tenemos dentro, algo físico. O sea, Eh, res- te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace poco salió un experimento hecho con, bueno, hace poco no sé, lo he visto hace poco. Un experimento con ratones que ponían a un ratón macho, ¿vale? Con un ratón hembra. Y bueno, copulaban hasta que no podían más y luego se cansaban. Ujú. Y luego se cansaban uno del otro. Pero de repente si al macho le ponen una hembra nueva, va a mirar solamente a esa hembra nueva y va a copular todo el rato hasta que no pueda más con esa hembra nueva, va a desgastar todo lo que pueda hasta que no pueda más. Y se para, y luego no quiere más. Y luego le meten otra hembra nueva y lo mismo. Y así sucesivamente hasta que cae. Sí, ¿no? Hasta que, hasta el Eso infinito. es, eso es. A ver, yo, según también lo que he estado estudiando de psicología, justo este año he ¿Mm? estado estudiando psicobiología, el tema de las especies, se planteaba el tema de la monogamia, poliginia y todas esas cosas dentro del tema de las diferentes especies. Y yo creo que, lógicamente, va a haber siempre un componente innato a ciertas cosas, pero en la especie, o sea, en el ser humano es mucho más difícil de ver, ¿no? Por ejemplo, las aves, por ejemplo, son socialmente monógamas. O sea, un ave está con una persona, bueno, una persona, un animal, ¿me has entendido? Ahora, Está sí. con otro y socialmente son monógamas, pero luego las hembras em, sí que se acuestan con otros machos, sí que procrean con otros machos, pero socialmente son monógamos, ¿no? Es como que tienen ahí, pero luego hay otras especies, como pueden ser, yo Pero qué sé, los leones, todas las aves. el 95% de ellas. Es que justo he tenido el examen el O otro sea, día. te le iba a preguntar porque, por ejemplo, las cigüeñas sí que las ves en pareja Las cigüeñas son en el nido monógamas, como tal. los pingüinos también. O sea, el 95% creo que eran monógamas. Sí, el 95 o el 96, creo que era el 95, si no recuerdo mal. Hostia. O sea que yo creo que también tiene que ver con la especie, ¿no? Hay otras especies que no son monógamas, ni socialmente, ni sexualmente. Pero yo creo que eso en la especie humana es más difícil de ver, porque tenemos tantas cosas, nos involucran tanto en un mundo en el que tenemos una cultura, una educación, un todo, que no sabemos hasta qué punto qué es innato y qué no. Porque ahora mismo tenemos unas necesidades que realmente no pueden ser innatas porque yo creo que, no sé, comprar una casa o tener una casa con, yo qué sé, con ladrillos, un ordenador, una pantalla, un todo esto, esto es algo nuevo, esto no puede ser innato, pero hay necesidades que se generan a raíz de eso, que dices, ¿hasta qué punto es algo natural o no? Hay un libro, Anarquía Relacional se llama, ¿Mm? que habla de qué es lo natural, ¿no? Y lo natural es como algo, no me acuerdo exactamente la frase, pero ponía que decimos que es natural algo que todavía no hemos olvidado, pero que probablemente hace no sé cuántos años eso no era lo natural, ¿no? Pero ahora es natural, pues yo qué sé, ir con ropa, ¿sabes? Es como lo normal, lo natural, pero es que hace no sé cuántos años no lo era. Entonces, Total. ahí no sé decirte, porque el tema de algo que sea innato en un ser humano me parece muy difícil de clasificar, de qué es innato y qué no. No sé. O sea, hay los sentimientos son innatos, pero yo qué ¿Mm? sé, el que, no sé decirte, algo así puntual, muy moderno, que me quiten el móvil y yo lloro, ¿me explico? Eso, claro, obviamente el sentimiento de llorar y de la tristeza es innato, pero el que me quiten el móvil y que eso me genere esa tristeza, ¿hasta qué punto eso es algo aprendido? ¿Sabes? Entonces, Total, bueno, pero también lo innato en algún momento no era innato como tal, fue aprendido. claro, por eso me parece que es muy difícil a día de hoy, en los seres humanos, saber qué es innato y qué no. Eso es, eso es. Y bueno, lo quería tratar un poquito más tarde, pero ya que te has metido en el tema, vamos a entrar en este tema. Vale. ¿Crees que la monogamia es algo innato? ¿O es algo que nos han impuesto a través de, yo qué sé, cultura, religión, sociedad? Yo, a ver, sinceramente creo que, que lo que es la monogamia sexual
en la mayoría de las personas es algo impuesto. Porque, pero vamos, que yo te hablo simplemente pensando en la historia, en los romanos, las Mm. bacanales que se hacían, cosas así que dices tú, esto es hace 2 días, como quien dice. Y Total. fue cuando llegó aquí la Iglesia Católica y llegó y dijo, no, no, esto es vicio y fornicio, esto no puede, no tiene que ser así. Y entonces hemos generado una serie de normas y una serie de creencias en torno a eso. Entonces, ¿hasta qué punto es innato o no? Pues bueno, ahí ya es lo que te digo, no sé porque realmente no hay algo que, no hay un punto donde podamos clasificar a partir de aquí es natural, a partir de aquí no, a partir de aquí sí. Entonces, bueno, yo creo que lo importante en todo esto es que cada uno se relacione como quiera y que esté a gusto como quiera y ya está, ¿sabes? Es decir, si a ti te parece natural la monogamia y tú quieres ser monógamo, adelante. Quiero decir, nadie te va a decir nada. Pero si yo Nadie no... debería Nadie decirte debería nada. decir nada. Si yo estoy feliz con mi poliamor, nadie me debería decir nada tampoco. Pero bueno, también aquí vivimos en una sociedad que les gusta mucho hablar de lo que no Hombre, conocen también, además. ahí también entra el punto de la envidia en algunos casos, de la frustración que hablábamos antes. Sí, muchas veces sí, que a lo mejor hay mucha gente que, por ejemplo, me dice, jo, qué guay eso del poliamor, yo no podría. Así de gente. El yo no podría. Como hay mucha gente que lo critica, yo creo porque no lo conoce y entonces a lo mejor lo quiere, pero no puede, o porque tal. Luego hay mucha gente que lo critica simplemente por desconocimiento, porque como no es lo normal, no es lo natural, pues ala, lo Eso critico, ¿no? es. Y hay otra gente que, bueno, no lo critica, pero es eso. Pues yo vivo feliz en mi monogamia, tú vives feliz en tu poliamor y ya está. Y a mí eso me parece estupendo. O sea, a mí la mayoría de la gente que me dice, pues mira, soy monógamo, soy poliamoroso, tengo relación abierta, tengo no sé qué, pues muy bien, pues me alegro mucho. ¿Tú eres feliz? Pues ya está, yo no tengo nada que decirle a una persona monógama, en plan, no, no ser monógamo, eso es natural, eso no sé qué, no, no. ¿Tú eres feliz? Pues ya está, adelante. Total. Y piensa que el ser humano antes era nómada, puede ser. O sea, que se va moviendo de sitio en sitio. ¿Se Sí, dice nómada? sí, sí, sí. Es, eso es nómada. Entonces cada poco se encontraba con otro ser humano y tenía sus relaciones y se tenía que seguir moviendo, ¿sabes? No creaban piña como tal. Luego se empezó a crear piña como tal para sobrevivir mejor, pero al principio era un ser humano se cruza con otro ser humano, tienen relaciones y cada uno se va por su lado. Mm, Es que al final, pues todo ha ido cambiando mucho. Y, y bueno, también antes se tenían hijos y nadie sabía de quién era el hijo, porque antiguamente, muy, muy antiguamente, no existían tampoco esas monogamias. Entonces, pues eso, Mm. tú eras una persona, tenías sexo con varias personas, no sabías de quién era el hijo, pero se criaba en comunidad. ¿Sabes? Eso es algo que ahora Eso mismo es. también está súper mal visto, ¿no? Es como criar a los hijos en comunidad. No, no, sois dos personas y tienes que criar a vuestro hijo individualmente y no sé qué. Bueno, pues otros tiempos, otras mentalidades, otras, pues a lo mejor ahora hay gente que, yo creo que hay gente que vive así, ¿no? Es como, bueno, típicas comunas hippies, ¿no? Que son más conocidas a este nivel. Como una Mm. hippie, alguien se queda embarazado, yo no sé de quién es, pero se cría al niño en comunidad, ¿no? En conjunto. Y bueno, tampoco creo que pase nada. Quiero decir, son maneras diferentes Joder, eso de... está guay, sí, sí. Sí, sí, vamos, a mí, yo qué sé, el día de mañana me dicen, oye, que tu hijo le vamos a criar entre una familia que somos 5. Y digo, mira qué bien, qué de tiempo libre vamos a tener, ¿sabes? No Total. sé, quiero decir que, Así el niño también tiene varios puntos de vista de los que aprender, no solamente de una claro, persona. tiene varios referentes, bueno, hay cosas que se ven como muy mal vistas, pero realmente si te pones a indagar es como, bueno, es que puede ser beneficioso. O puede que no, pero quiere decir que hay que Claro. analizarlo, hay que ver. Yo le puedo estar inculcando cosas terribles a un niño y tener una relación monógama y estar inculcándole cosas horribles y a alguien que tenga 3 padres ¿Qué o suele pasar? pues claro, es que es eso. Y alguien que tenga 3 padres y 2 madres, pues a lo mejor le estás inculcando unos valores y es la mejor persona del mundo. Pues no tiene que ver. Total, total. Hace poco escuché lo que has comentado de que antes no se sabía de quién eran los hijos y demás.
escuché en un debate de poliamor versus monogamia que la monogamia fue algo que se impuso desde el gobierno, desde la sociedad, desde la religión, por eso mismo, porque antes no se sabía de quién eran los hijos, entonces la madre siempre sabía que el hijo era el suyo, pero el padre nunca estaba seguro. Entonces, para que se supiese eso y el padre se quedase a cuidar a su propio hijo y la especie sobreviviera como tal, se impuso esa monogamia para que ambos, los dos progenitores, criaran a la descendencia como tal y Mm. no se criaran con madres solteras, que a lo mejor no podían tener recursos porque, bueno, antes ya sabes cómo eran las cosas. Sí. Entonces, puede que fuese eso, ¿no? Yo creo que todo se generó a raíz de la propiedad privada y el capitalismo. Y de verdad lo creo, porque quiere decir, Mm. en un mundo en el que no existe esa propiedad privada, da igual. O sea, te va a dar igual. Quien, no, no estoy juzgando, ¿eh? Si es malo o bueno, yo ahí no entro. Pero quiero decir, en el momento en el que se generó esa propiedad privada, es decir, esta es mi casa, esta es mi familia. Ahí es cuando ya todo el tema de la monogamia empezó a tener sentido, ¿no? Por tener un control, por así decirlo, un control sobre la gente, sobre la población, de decir, tú tienes aquí tu casa, tú tienes aquí tus tierras y tus hijos y tu familia. Y entonces ahí ya se empiezan a generar todas esas, pues eso, Hombre, pero eso esas puede... propiedades, ¿Mm? ¿no? Sí, sí, di. Sí, digo que eso podría pasar desde antes, por ejemplo, cuando los seres humanos vivían en las cuevas, que hacían piña, hacían comuna para sobrevivir como tal, y el que viniera de fuera era un extraño, por lo tanto era una amenaza. Entonces la monogamia podía haber empezado ahí, Sí, de, de crear esa comuna, crear esa familia y solamente procreamos entre nosotros. claro, entonces eso es una polimonogamia. Entonces, es como somos aquí, pues yo qué sé, 10 personas, ponte, o 20 personas, o las que seamos, y estamos dentro de nuestro vínculo, ¿no? Por así decirlo, en el que no es monogamia, porque somos varias personas y tal, pero si entra alguien de fuera, pues a lo mejor es visto como una amenaza. Pues no sé, es curioso porque al final creo que sí que es verdad que muchas veces se generan ahí esos territorios que no me parecen mal del todo. O sea, quiero decir, yo no voy a juzgar, no voy a entrar en ese punto, pero me parece curioso, ¿no? Es como, eso pasa, por ejemplo, en los leones y cosas así, las manadas, como un macho a lo mejor está, porque normalmente en los leones así, un macho procrea con varias hembras y tal, y no ataca a machos dentro que estén dentro de su manada, pero luego si están fuera, bueno, es que eso es otro telar O que sea, no los podríamos ataca, no los ataca si no se pone, si son sumisos. también, también. Si son sumisos a él, si no, Sí, sí, tunda y fuera de la manada, ¿sabes? sí, sí, tal cual, ¿no? Bueno, es que también la naturaleza tendríamos ahí para analizar. Total. Y bueno, es lo que digo, la especie humana no es, tiene muchas cosas que obviamente no son iguales que como, yo qué sé, los leones. No somos ni como leones, ni como pingüinos, ni como tal, somos seres humanos. Pero sí que hay características que lógicamente compartimos de ciertas especies. Pero bueno, ya digo que ese es otro tema que quedaría también para largo y tendido. Total, estaría guay hablar con un antropólogo. ¿Antropólogo se llama? Sí, Sí, creo que sí. Con un antropólogo sobre el tema del ser humano, qué cosas son innatas, qué cosas son aprendidas, qué cosas sí, pues la verdad es son que tal. estaría bien. Sí, sí. Eso es, eso Ya es. tienes ahí otra idea para... Otro podcast, por ejemplo. Ya tenemos el de las personas asexuales y con un antropólogo. Está guay, esto avanza, señores. Bien, bien, bien.